Bueno, estamos aquí en Monterrey, Guadalupe también. Vamos a estar transmitiendo esta serie de estudios acerca del evangelismo. Es el segundo semestre y podemos estar viendo también varios libros, que es una antología de estudio para ustedes, los que van a estar conectándose. Y vamos a ver el evangelismo explosivo, el del hermano Kennedy, y también el manual práctico de evangelismo de Samuel Vila, y un folleto que se llama Las 4 leyes espirituales. Esperemos que los hermanos de ahí en Reynosa, aquí en Monterrey, Guadalupe, puedan estar conectándose y puedan estar siguiendo esta serie de estudios que van a estar dando varios hermanos, pastores, hasta el mes de marzo, ¿verdad? Entonces vamos a estar esperando que su presencia allá donde estén puedan estar viendo estos estudios y los siguen. Vamos a orar para también poner en las manos de Dios las cosas que vamos a empezar en ese tiempo. Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, con nosotros. Nos bendices y nos das, Señor, este tiempo para compartir, Señor, de estos libros, Padre, pero sobre todo de tu palabra, que estos hermanos, Señor, han decidido, Señor, escribir, pero sabemos de que tu palabra es viva, es eficaz, y sea, Señor, para nosotros primeramente, y también para los hermanos que estén escuchando, Señor, los alumnos toparnos y puedan ellos también, juntamente con nosotros, no solamente aprender estas verdades, sino también ponerlas por obra. Yo te pido, Señor, que bendigas al hermano Daniel, Señor, bendigas a cada uno de los pastores que van a estar dando estas clases, Señor, y que podamos juntos, Señor, estar llevándolos a cabo. Te lo pedimos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Sean bienvenidos a esta clase del segundo semestre. La materia es evangelismo y es importante que tengamos nosotros el manual. Ojalá y lo tengan ustedes en electrónico, o si no pueden conseguirlo en electrónico, si lo pueden imprimir. Es importante que lo tengan porque de ahí vamos a estar manejando todos los puntos que vamos a estar viendo en las diferentes lecciones o en las diferentes sesiones. Son 6 sesiones. Empezamos hoy la primera, y la primera consta de 3 puntos: el prefacio, el adiestramiento de laicos para el evangelismo. Estos 2 puntos me tocan a mí compartirlos, y nuestro hermano Manuel estará compartiendo principios básicos y procedimientos prácticos. Queríamos esta tarde también animarles a que no se despeguen de este tiempo. Comentaba nuestro hermano Manuel que son hasta el mes de marzo. Cada mes estaremos llevando un curso o una sesión, y en esa sesión estaremos, por lugar, entre 2 y 3 puntos estaremos desarrollándolos. El primer punto está relacionado, es el prefacio, y en esta parte se nos habla de que el crecimiento de la iglesia no ha sido a la par del crecimiento de la población del mundo. Si nosotros vemos la forma como han crecido las iglesias con relación a la forma como ha crecido el mundo, bueno, es mucha la diferencia. O sea, el porcentaje es mínimo con relación a la forma como ha crecido el mundo. Y es que hay una podríamos preguntar ¿por qué será esto? Bueno, hay una sencilla razón. Pocos son los que evangelizan. Necesitamos realmente de un gran ejército de hombres y mujeres adiestrados y equipados para presentar el evangelio de Cristo a los que no han creído en él. Sin duda que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que provee ese poder para que nosotros vayamos a compartir el evangelio. Hay 2 propósitos que tiene el manual que vamos a estar llevando. El primero de ellos es ofrecer adiestramiento para los laicos a fin de que hagan el evangelismo efectivo. Esto es importante. A través de este manual nosotros vamos a ser adiestrados para que podamos llevar a cabo el evangelismo de una forma efectiva. Pero también hay otro propósito que tiene este manual: enseñarnos a que
de la misma manera como somos adiestrados, también nosotros tenemos que adiestrar a otros. ¿Para qué? Para que esta labor se multiplique, para que el evangelismo pueda llegar a más lugares cuando hay más personas que están siendo también adiestradas en lo que es esta actividad en la iglesia. Entonces sí es importante. Quisiera otra vez recalcar estos dos propósitos: ofrecer adiestramiento. Lo que trata este manual es ofrecer adiestramiento para el laico a fin de que haga el evangelismo efectivo, y también enseñarle al mismo laico la manera de adiestrar a otros laicos a fin de que pueda multiplicar sus labores. Y sin duda que estas dos cosas, si nosotros las aprendemos bien y las ponemos en práctica, sin duda que va a haber resultados en nuestros lugares de reunión, en nuestros lugares en los cuales nos desenvolvemos, en nuestras diferentes iglesias. Esto fue el prefacio. Ahora, el primer punto de este tema, o mejor dicho, el primer punto de esta sesión es el adiestramiento de los laicos para el evangelismo. En el adiestramiento de los laicos para el evangelismo hay 8 puntos que quisiéramos compartir. El primero de ellos es la introducción a este programa. Los principios de este manual no son el resultado de especulaciones, son cosas que se han probado, cosas que se han hecho en la práctica, y a través de la práctica se han visto que son eficaces, efectivas para llevar a cabo el evangelismo. Hay otro inciso también que se llaman técnicas transferibles. Este programa de adiestramiento contiene algunas técnicas que pueden transferirse y emplearse como en efecto ya han sido empleadas en otras congregaciones. Comentamos, esto es algo que se ha puesto ya en práctica en otras congregaciones y ha dado resultados. Este programa sella algunos principios básicos del evangelismo que proceden del Nuevo Testamento. Si nosotros identificamos estos principios, sin duda que vamos a identificar por qué la iglesia la iglesia primitiva tuvo mucho éxito. Hay una clave que es importante que nosotros identifiquemos. ¿Cuál es la clave estratégica para el evangelismo? Sí, los laicos. Sabe que el laico casi no ha sido empleado. Del evangelismo en el mundo, muy pocos laicos han sido utilizados para poder llevar ese evangelio. Por lo regular, quienes han hecho la mayor parte son pastores, son evangelistas, pero los laicos se han quedado rezagados, y ese es el mayor problema que tenemos en la iglesia. Hemos preparado quizá un programa que los motive, que los reclute y entrene para dicha obra, y esto tenemos que mantenerlo. Si nosotros, a través de las diferentes plataformas que tenemos para poder compartir el evangelio, si nosotros utilizáramos en su mayoría a laicos, sin duda que la iglesia podría crecer de una forma que nos sorprendería. Consideremos algunos de estos principios. El primer principio que quisiéramos compartir es cada cristiano un testigo. Cada cristiano un testigo. La primera instrucción que Cristo le dio a sus seguidores es: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Esto lo podemos encontrar en el primer capítulo de Marcos. En Marcos, el Evangelio de Marcos nos habla de esto. Cristo dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Las últimas instrucciones que Cristo dio también están relacionadas con el evangelizar. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas instrucciones fueron dichas también al final. Como podemos ver, cuando Cristo empieza su ministerio, y cuando lo va a terminar, da instrucciones muy precisas con relación a el compartir el evangelio. Este hincapié se ve en la Gran Comisión y nos dice, parafraseando un poco vayan a todas partes del mundo con el mensaje del evangelio para toda criatura. Es importante que nosotros hagamos esta labor como iglesia, como congregación, como denominación, que hagamos esta parte
haciendo caso a lo que Cristo nos ha dicho. La iglesia es un cuerpo que recibe de Cristo las órdenes de compartir el Evangelio por todo el mundo. Sin duda que esto es importante que nosotros lo veamos y meditemos en ello. En las estratagemas de Satanás, sin duda que han sido desde siempre, han sido para que nosotros no llevemos, no compartamos. ¿Qué es lo que nos podría responder si nosotros preguntábamos cuál sería la victoria más estratégica de Satanás? Es todo aquello que sea la señal más grande de victoria de Satanás, tendrá que ser la peor derrota de la iglesia de Cristo. ¿Y cuál es esa? Realmente es que no hemos compartido, no hemos llevado adelante el Evangelio. Consiste en convencer a los cristianos de que la batalla mediante la cual se ganan las almas perdidas para Cristo les corresponde solo a los pastores y predicadores. Esta es la gran victoria de Satanás, estar poniendo en la mente de la iglesia de que esta labor es solamente para pastores y predicadores. Los miembros de la iglesia evangélica creen que la evangelización les corresponde solamente a los que están preparados, pero no es así. Hemos comentado la forma como Cristo lo dice. Muchos de ellos dicen, bueno, ¿para qué están los pastores? Yo no he estudiado en ningún seminario ni en ningún instituto y yo dejo este trabajo para que lo hagan aquellos que saben. Es mucho de de la labor que ha hecho Satanás en medio de nosotros para poder no llevar el Evangelio como lo marca la palabra. Son muy pocos los que en ellos se entregan a Jesucristo. Son muy pocos los que realmente comparten el Evangelio con ese deseo, con esa intención de poder llegar a aquellas personas que no conocen la palabra de Dios. Esta actitud le ha hecho gran daño a la iglesia. La iglesia primitiva tiene mucho que decirnos para esto. En Hechos 8:4 se nos dice que todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y en Hechos 8:1 y en Hechos 8:4 se nos dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Sabe que esto es bien importante, quizá a lo mejor lo hemos leído y lo hemos pasado de una forma muy rápida, pero aquellos que iban compartiendo el Evangelio eran los hermanos que habían recibido este Evangelio, y no eran solamente los apóstoles, sino todos los hermanos. Si eran esparcidos, ellos a donde eran esparcidos, ellos iban llevando la palabra. Sabemos que los apóstoles también predicaban, pero el autor inspirado destaca estos hechos. El autor de Hechos, que es Lucas, nos dice esto, que todos iban compartiendo el Evangelio. ¿Y cuál fue el resultado del evangelismo de estos laicos, de la primera iglesia? Esa fue la manera en que la iglesia de Cristo logró los más maravillosos resultados durante los primeros 300 años. El poder del Evangelio de Cristo cruzaba los mares y los desiertos, penetraba en los lugares más oscuros y se filtraban en aldeas y en ciudades, que finalmente llegó hasta el Senado y hasta en el Palacio de Roma. Aún en el trono del imperio ascendió un César cristiano. Todo cristiano predicaba la palabra. A mediados del siglo II, Tertuliano dijo, estamos en todas partes, en vuestros pueblos, en ciudades, en vuestros campos, estamos en vuestros ejércitos y en vuestra marina, en vuestros palacios, en vuestro senado, ahora somos más número que cualquier otro conglomerado. El emperador Constantino se convenció de que no podía seguir con el poder unificado del imperio sin la ayuda de los cristianos. Se cuenta también que cuando Constantino pensando que está haciendo un favor a la iglesia, decreta que el cristianismo fuera la religión de todo el imperio, viene la debacle de la iglesia. ¿Por qué? Porque millones de bárbaros penetran en la iglesia y con ellos entraron todo tipo de supersticiones paganas en la iglesia. Y comenzaron esto a minar el desarrollo. Se pensaba que para el año 500
Antes de esto, antes de que el emperador Constantino hiciera que la iglesia, que el cristianismo fuera la religión de todo el imperio, se pensaba que eso fue más o menos como en el año 300 después de Cristo. Se pensaba que para el año 500, si no hubiera habido esta intervención de Constantino, todo el mundo hubiera sido ya evangelizado. Para el año 500 se pensaba que todos iban a estar evangelizados con esa dinámica que tenía la iglesia en un principio. Pero sin duda que esta acción, dirigida sin duda también por Satanás, hizo que se frenara el desarrollo de la iglesia. Y por lo tanto, comenzaron a pensar que los que debían de compartir no eran toda la iglesia, sino solamente aquellos que estaban capacitados para ella, que eran los clérigos, que eran los que estaban estudiosos en la materia. Y por eso comenzó a haber esa separación bueno, ellos son los que están dirigiendo la iglesia, ellos son los que deben de evangelizar. Y desde ahí comenzó la iglesia a retroceder, a quedarse atrás. Y una de las comentarios que surgen muy seguido, bueno, eso que lo haga el pastor, eso que lo haga el pastor. ¿Por qué? Porque él para eso está ahí. Sin duda dice que se estima que el 95% de los miembros de la iglesia nunca han ganado un alma para Cristo. Y bueno, nos preguntamos, bueno, nosotros estamos dentro de ese 95%. El día de hoy hay una notable tendencia en contra de quizá a lo mejor esa inercia que se tenía de antes. Hoy hay jóvenes que también están ya interesados en compartir. Hay personas que ya están empezando a compartir el evangelio, pero sí es importante que usted y yo, si no lo estamos haciendo, que nos pongamos a identificar, y sobre todo con estos cursos, con este curso, que nos pongamos a identificar en qué parte estamos para poder nosotros también formar parte de ese grupo que está comenzando a cambiar la inercia que se tenía antes. El segundo principio importante es que los laicos deben prepararse también para el evangelismo, así como los pastores. Es lo que estamos haciendo hoy con estos cursos. Nos estamos preparando para que no solamente aquellos que han estudiado en el ministerio puedan tener ese entrenamiento o puedan tener ese conocimiento de cómo compartir el evangelio a las almas nuevas, sino que también aquellos que están llegando a la iglesia o aquellos que han permanecido por mucho tiempo sin compartir, que lo comiencen a hacer. Dijimos, el engaño de Satanás ha sido que lo hagan los pastores, para eso están ellos. En el capítulo 4 de Efesios leemos que Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es lo que tenemos que estar haciendo también, para que cada uno de nosotros pueda estar perfeccionándose, para que cada uno de nosotros pueda tener esa necesidad en el corazón de poder compartir, de llevar adelante la palabra de Dios. El criterio básico para saber si un ministro cristiano ha tenido éxito estaría entonces en la respuesta a la pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿A cuántos creyentes cristianos le he provisto todo lo necesario para que hagan la obra del ministerio? Es importante que nosotros también como pastores podamos estar adiestrando a nuestra congregación para poder hacerla que ellos tengan los elementos necesarios para que cuando nosotros vayamos a compartir, cuando nosotros vayamos a salir y darle las buenas nuevas a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de escuela, de trabajo, tengamos las herramientas necesarias. Y esto es parte de lo que hoy estamos haciendo. Compartir esas herramientas para que usted y yo podamos ser capacitados, y cuando vayamos no nos sintamos que estamos desprovistos, no nos sintamos temerosos, sino al contrario, que tengamos las herramientas necesarias para poder llevar a cabo esta encomienda que Dios nos ha dado, esta gran comisión. El tercer principio es que necesitamos comprender como ministros de Cristo que no somos los principales ejecutantes o astros famosos, sino los entrenadores de un equipo que tiene que estar bien adiestrado y coordinado. Como ministros, nosotros tenemos que estar adiestrando a nuestro equipo, adiestrando a aquellos que están a nuestro lado, para que podamos llevar juntos
el Evangelio. Se han predicado miles y miles de sermones sobre la responsabilidad que tiene el creyente cristiano de ser testigo de Cristo. Sin embargo, no contamos de una forma, con un numeroso ejército que pueda ejercitar a esos testigos laicos. Es importante esto, que nosotros tenemos que capacitar como líderes, tenemos que capacitar a aquellos que están también en nuestras congregaciones para que cada uno de ellos haga esa función. El cuarto principio es mejor enseñar el evangelismo con hechos y no con palabras. Esto viene también toma muy en cuenta el que nosotros no solamente adiestremos o no solamente compartamos en forma teórica, sino que vayamos a la práctica, que podamos nosotros hacer que esto que algunas veces nosotros practicamos en la iglesia, lo hagamos fuera de ella. Esta declaración es realmente la llave perdida y encierra de manera exacta lo que no se ha hecho o lo que nos ha hecho falta por tiempo, para enseñarle a los laicos la manera de evangelizar. El método, tenemos que utilizar el método que Cristo empleó para enseñarle a sus seguidores. ¿Cuál era el método que él utilizaba? Bueno, los llevaba hasta el punto en el cual ellos estaban enfrente de las personas que estaban, a las cuales Cristo les estaba compartiendo. La falta más grave de la mayoría de los pastores y misioneros en este aspecto consiste en que no llevan consigo a los miembros de la iglesia cuando salen a evangelizar. Muchas veces hemos salido y no llevamos a nuestros hermanos, no les invitamos para que ellos también puedan hacer, primero aprender y luego hacer la labor. Yo me recuerdo mucho aquí en Crispín Treviño, varias veces hemos salido y me he llevado a los muchachos, a los pequeños, y después de 2 o 3 casas que hemos estado compartiendo, ellos se animan y dicen: pastor, yo voy a hacerlo aquí en la siguiente casa, yo voy a decir algo de lo que usted dijo. Y es una bendición poder verle. Quizá esto es una de las cosas que nosotros hemos dejado de hacer. Tenemos que llevar a nuestros miembros, tenemos que ir enseñándoles la forma, pero también los miembros tienen que estar deseando estar ahí, estar anhelando y ir quizá a lo mejor con algún hermano que tenga esa facilidad y poder también ser instruido para que en su momento él pueda también hacer la parte que le corresponde. El cristiano común y corriente tampoco puede aprender a evangelizar con solo recibir clases en la aula. Es necesario que estemos practicando esto, y no solamente, algunas veces lo hacemos en la iglesia, bueno, vamos a practicar, pero no es lo más esencial. Lo más esencial es hacerlo enfrente de las personas que están requiriendo, que están necesitando de la palabra de Dios. El entrenamiento práctico, hablando de este punto, nos lleva al quinto principio. Dice: es más importante entrenar a un ganador de almas que ganar una alma. Es más importante entrenar a un ganador de almas que ganar una alma. Sin duda que una alma es valiosísima, pero cuando nosotros entrenamos a un ganador de almas, cuando él ya aprende a hacerlo, va a ganar muchas almas más, y a su vez se va a replicar a través de las almas que van a venir, y si les comparte también la forma cómo hacerlo, sin duda que se va a multiplicar la iglesia. La multiplicación espiritual no se cumplirá a menos que los convertidos se vuelvan evangelizadores. No podemos nosotros multiplicar nuestra iglesia si solamente 1 o 2 personas de la iglesia son los que hacen la labor de evangelismo. Todos tenemos que estar con ese pensamiento en la iglesia de que nosotros tenemos que estar compartiendo el evangelio de una forma que no nazca en nuestro corazón. Si se prepara la persona para que se pueda evangelizar en forma efectiva, este entrenamiento resultará más fructífero que el de solo ganar una sola alma para Cristo. Dijimos, una alma para Cristo es bien importante,
pero si nosotros adiestramos al evangelizador, aquella persona que ya tiene Cristo, y lo evangelizamos para que lleve también el ministerio del evangelismo, podemos entonces nosotros ver que esto se va a reproducir de una forma muy, muy preciosa. Este manual concede la oportunidad de combinar estos dos aspectos de la evangelización. Las personas se entrenan para la evangelización mediante la observación directa de la manera como ya los adiestrados han evangelizado. Entonces sí es importante que usted y yo podamos identificar qué es lo que nos falta para poder nosotros ir y hacer la parte que nos corresponde dentro de esta gran comisión. Estos son los principios básicos. Hemos hablado de estos 5 principios básicos que creemos que son necesarios y que deben de entenderse y aceptarse si la iglesia desea cumplir un programa efectivo de evangelismo. Nosotros tenemos que volver, quizá es importante, por eso le decíamos que es importante que usted tenga el manual para que pueda volver a ver estos 5 principios y los pueda identificar en qué área de estos principios está usted, si ha ido más adelante, si está en alguna etapa, que identifique qué parte le falta para que usted pueda tomar de estos principios lo necesario para que usted pueda ser un evangelizador efectivo. El inciso C, hemos dicho que son 8 puntos. El inciso C nos habla modo de reclutar y motivar a los laicos. Aquí, en el modo de reclutar y motivar a los laicos, pudiéramos tener un problema de reclutamiento. El reclutamiento efectivo no se hace desde un púlpito. Muchas veces nosotros hemos compartido que cuando vamos a ir a alguna campaña evangelística, identificamos en forma grupal, ¿quiénes van a compartir el evangelio? ¿Quiénes son los que van a ir a estar hablando a las personas? Y solamente identificamos que es muy poco las personas que realmente tienen ese deseo. Y algunas veces lo hacemos hemos comentado que es en forma grupal. Lo hacemos desde el púlpito y algunas veces pasan al frente y son consagrados para ello. Pero sí es importante que esto sea en forma particular. El reclutamiento efectivo no se hace desde el púlpito, sino más bien personalmente. Primero le toca al pastor directamente y luego los laicos que ya han sido entrenados. Es importante que esto lo hagamos. Que nosotros reclutemos, que nosotros identifiquemos quiénes son aquellas personas que ya están listas para poder llevar el evangelio, para poder compartir el evangelio, pero que lo hagamos en forma particular. Hermano fulanito, ¿está usted ya listo para compartir el evangelio? Vamos a hacerlo, vamos a visitar y usted va a compartir. Sí es importante que esto lo hagamos en forma directa con las personas, porque si lo hacemos en forma grupal, muchos van a decir que sí y a la mera hora no van a estar ahí haciendo la parte que les corresponde. Es una invitación individual. Cuando el Señor llamó a sus discípulos, primeramente pasó la noche orando por ellos. Luego los llamó individualmente, especialmente por nombres. Y sabe una cosa, esto le resultó para él. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban de alguna forma con ese deseo de poder llevar ese evangelio. El término apóstol tiene un significado restringido como un amplio. En el sentido restringido se refiere exclusivamente a los 12 hombres que Cristo escogió, pero el sentido amplio se refiere a todos los cristianos que han sido evangelizados por Cristo por medio de la gran comisión. Es importante que nosotros seamos enviados, que seamos llamados para poder, que sintamos ese llamamiento para poder llevar el evangelio. Se recomienda que después de mucha oración el pastor seleccione a unas 2 o 3 personas para que salgan con él, con el propósito de aprender a evangelizar. Se sugiere que salgan en grupos de 3. De este modo se resuelven varios problemas. ¿Cuáles problemas podrían ser resueltos? Primero, no hay necesidad de que 2 mujeres salgan solas, la cual pudiera ser peligroso, especialmente de noche. Un segundo punto que podría ser también resuelto, un posible problema, tampoco es necesario enviar a una mujer con el esposo de otra.
el cual también es también peligroso. Finalmente, no es necesario enviar solo a hombres por un lado y mujeres por otro lado. Las personas que reciben a los evangelizadores tienen más confianza cuando ven que los grupos son mixtos. Entonces sí es importante que nosotros podamos hacer esta labor, que llevemos a 2 o 3 personas para que o se envíen a 3 personas para que puedan hacer grupos mixtos. Para los efectos de la multiplicación rápida de los evangelizadores, resulta más conveniente que los grupos sean de 3, por la sencilla razón de que si 2 personas se entrenan simultáneamente, así lo harán de esa forma. El Señor envió a sus discípulos de 2 en 2. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué se dice que hoy es mejor de 3 en 3? De 3 en 3. Bueno, porque en aquel momento las mujeres no participaban. Y los que iban eran hombres solamente, los que estaban compartiendo. Se puede evitar, se puede enviar a los esposos juntos, sí, pero si estos 2 están ya listos para compartir esa capacitación que ellos tienen a otros, entonces ellos podrían ser separados y poder cada uno de ellos tomar a 2 para que ellos puedan adiestrar a las demás personas que no tienen ese adiestramiento. Cumple el propósito de todo programa, que es el de aumentar continuamente el número de personas entrenadas para cumplir la evangelización. Se debe fijar un periodo durante el cual se deben de cumplir estas tareas. Digamos, 3 veces de 3 meses. Si nosotros estamos diciendo que este evangelismo debe ser constante, debiéramos de tener también ciertas fechas para poderlo hacer, para evitar que, ya no lo hizo, ya nos vamos a olvidar de esto. Entonces, sí es importante que nosotros seamos constantes. Se pondrá de acuerdo con respecto a la hora más apropiada para la clase y para salir a evangelizar. Para que el pastor pueda entrenar a las 4 personas, tiene que salir 2 veces por semana, al menos, para poder llevar quizá a lo mejor en un día a 2 personas y en otro día a otras 2 personas, y así poder darles la inducción de una forma efectiva. Vayamos ahora al tema de multiplicación rápida. ¿Cómo se multiplica rápidamente este proceso? Dice, si unos 4 individuos están dispuestos a cumplir las clases y la evangelización durante 3 meses, al terminar el periodo, habrá 5 personas que son capaces de ganar almas para Cristo. Ahora, cada uno de estos 5, por ejemplo, el pastor y los 4 que se entrenaron, buscan nuevos reclutas. Cada uno individualmente busca 2. Así ya estamos hablando de que estos 5 ya están multiplicando, ya están tratando de alcanzar a más personas. Así entonces se estarán adiestrando a otros 12, que sumados a los primeros 5, ya tendríamos un número de 17 personas que ya están capacitadas para poder llevar el evangelio, con el cual se puede comenzar un segundo periodo por 3 meses. O sea, ya en los primeros 3 meses ya tenemos al menos 17 personas que están ya activas para poder evangelizar. Pero si nosotros volvemos otra vez al mismo proceso y estamos identificando que en otros 3 periodos vamos a continuar, entonces en un tercer periodo ya estaríamos hablando de 53 personas que estarían siendo evangelizadas. Esta es la multiplicación, la forma como se podría dar, al menos en 9 meses antes de finalizar el año, ya tendríamos 53 personas que estarían evangelizando. Y esto es bien, bien importante. ¿Por qué? Porque a través de esto las almas podrían estar siendo, se les estaría compartiendo el mensaje de salvación. Sin duda que esto es, lo dijimos desde un principio, la labor es del Espíritu Santo, la labor está en nosotros a través del Espíritu Santo. Esta labor es muy importante, que nosotros tengamos esa comunión con Dios para que nosotros seamos impulsados por el Espíritu Santo a hacer la parte que nos corresponde. Sin duda que Él es el quien da el fruto, no nosotros. Solamente nosotros estamos siendo utilizados para que la palabra de Dios sea llevada.
Esto es lo que se llama evangelismo explosivo. El reclutamiento de nuevos hermanos para el evangelismo explosivo consiste en visitar personalmente a las personas que se seleccionan. Esta tarea la cumplen las mismas personas que ya han sido entrenadas. Estas personas tienen que identificar dentro de la iglesia y con la ayuda del pastor quienes pueden estar también siendo evangelizados. En estas visitas les explican bien el programa y los invitan a una reunión en la cual se les detalla sobre los principios y procedimientos del programa. En dicha reunión se da una explicación general del programa, se oyen los testimonios de varias personas que ya han trabajado en el programa y se les presenta un desafío a los invitados. Se les solicita que hagan una promesa formal de entrar en el programa de evangelización durante estos 3 meses. Debe indicársele que es preferible que no comiencen si creen que no han sido fieles a esa promesa. Es importante esto. Es importante que las personas que nosotros estemos llamando para poder compartirles este procedimiento para poder llevar a cabo la evangelización, se comprometan y tengan eso en su mente, en su corazón. Inciso D, el entrenamiento de los evangelizadores. Este entrenamiento consiste en 3 clases que son importantes. Primero, la instrucción por medio de clases. Estas clases pueden ser de media hora aproximadamente y deben realizarse al mismo día en que salen a la evangelización. Esto es bien importante, que nosotros pudiéramos tener quizá a lo mejor media hora para poder llenarnos de conocimiento de las cosas que son importantes, que se tienen que hacer, pero después ir a la acción, ir al trabajo, ir al campo y hacer lo que se nos dijo media hora antes, ponerlo en práctica. Y deben realizarse el mismo día en que se va a salir a la evangelización. En la clase se da una enseñanza sobre el tema correspondiente a la semana y se asignan trabajos que los alumnos deben cumplir para la clase siguiente. Luego se divide la clase en grupos de 2 personas para ensayar lo que aprendieron durante la semana anterior. Un segundo clase de entrenamiento es la instrucción por medio del estudio personal. En esta parte, cada persona que se adiestra tiene que recibir un ejemplar de este manual y estudiarlo. En este se dan instrucciones para presentar bien el mensaje del Evangelio. El que se está entrenando como evangelizador debe aprender de memoria el bosquejo básico de la lección correspondiente a cada semana, más los versículos bíblicos que se le asignen. Vuelvo a leer, el que se entrena, el que se está entrenando para evangelizar, debe de aprender de memoria el bosquejo básico de la lección correspondiente a cada semana, más los versículos bíblicos que se le asignen. Estos versículos se recitan en las siguientes clases. Esto es importante que nosotros, es parte de la preparación a través del estar en la iglesia, de poder quizá a lo mejor prepararnos teóricamente para poder después hacerlo en la práctica. La tercera, instrucción por medio de entrenamiento práctico. El aprendiz sale con lo que ya está adiestrado y escucha y observa mientras procura ganar un alma para Cristo. Este es el elemento vital y casi indispensable. La persona que se está capacitando va a estar yendo con la persona que lo está capacitando. ¿Para qué? Para que él pueda identificar qué cosas son importantes y qué cosas son indispensables cuando se está compartiendo la palabra de Dios a los perdidos. Inciso E, manera de conseguir los nombres de personas interesadas. Si queremos adiestrar efectivamente a nuestra gente, es sumamente importante conseguir una lista de personas que posiblemente estén interesadas en alguna forma en el mensaje del Evangelio. Esto sí es también cosas que tenemos que bien identificar. Tenemos que ver qué personas están interesadas en escuchar la palabra, el mensaje del Evangelio. Para conseguir estas listas de nombres se pueden acudir a una o varias fuentes que a continuación se señalan. ¿Cuáles son las mejores posibilidades? Los mejores candidatos son aquellas personas que visitan los cultos de la iglesia.
ya han oído algo y es posible que el Espíritu haya obrado en sus corazones. Si nosotros hemos identificado a estas personas que han llegado ahí en la iglesia, quizá a lo mejor tenemos ahí en nuestra iglesia el libro en donde se están anotando las personas que van por primera vez. Bueno, ahí tenemos un recurso muy, muy importante, poder identificar estas personas y en su momento poder considerarlas como candidatas para ser visitadas y compartirles el Evangelio. Se debe comenzar con los pocos que están visitando la iglesia. Luego, mientras se desarrolla este programa, el pastor debe animar tanto a los que están en el programa como a los que no están para que se esfuercen en traer visitantes a los cultos. Y cuando estos vayan viniendo, entonces vamos a tener también un recurso para poder identificar esa lista de personas que vamos a visitar. Cuando la congregación es entusiasta, siempre hay visitantes en la iglesia. La escuela dominical también es otro lugar en donde podemos nosotros echar mano de posibles candidatos. Lo constituyen las familias de los niños que asisten a la escuela dominical en la iglesia. Puede ser no útil o no muy útil cuando los maestros de la escuela dominical no tienen un programa activo para visitar los hogares de los niños que manifiestan interés en la educación cristiana. Pero es importante, la escuela dominical es una herramienta que podemos utilizar para identificar listas o personas que pudieran ser llevadas al Evangelio o visitadas para poder compartir el Evangelio. Una tercera más, los familiares de los miembros. Hay también la posibilidad de conseguir nombres de simpatizantes del Evangelio entre las familias de los miembros de la iglesia. En este caso, convendría que la familia el familiar del evangélico no esté presente en la visita. Cuando nosotros identificamos que en las familias de la iglesia hay personas que no son convertidas y esas familias nos dicen, bueno, yo quisiera que mi familiar pudiera tener conocimiento de la palabra, nosotros tendríamos también ahí un recurso para poder incluirlo en la lista y poder ir a visitarle. Pero es muy importante esto último, que el familiar no esté en la primera visita, o que el familiar no visite de esta forma. Amigos y simpatizantes es otro lugar donde podemos identificar personas prospectos para llevarles el Evangelio. Todo cristiano evangélico tiene muchos conocidos que son más o menos amigos o simpatizantes del Evangelio, y de algún modo se le ha manifestado que él cree en Cristo de alguna forma. El inciso F de nuestro curso está relacionado con la presentación del Evangelio. Nuestro enfoque básico es una declaración sencilla y positiva de las buenas nuevas de salvación. Este es nuestro enfoque básico para poder presentar el Evangelio. Una declaración sencilla y positiva de las buenas nuevas de salvación. Se puede hacer a través de una presentación escrita en la cual las enseñanzas del Evangelio sea una herramienta que es muy útil. Es la presentación del Evangelio por escrito. Esta herramienta es importante. Quizá en este tiempo en que hay pandemia, en que no es muy fácil estar visitando a las personas, la presentación escrita sea importante, porque quizá hay muchas personas que hoy no están abriendo, aquellos que tocan, aquellos que visitan en forma directa. Entonces sí es importante que pudiéramos tener esto también como un recurso para presentar el Evangelio, la presentación escrita. Se debe animar a los que están entrenados para que la utilicen después de haber estudiado como guía en la evangelización. Pero los que están iniciando en este trabajo necesitan algo fijo que les ayude. El entrenamiento básico es también otra herramienta que es importante. Los aspectos básicos que debe enseñar el aprendiz son 3. Primero, cómo iniciar una conversación sobre el Evangelio, tratando de averiguar a la vez la condición espiritual de la persona entrevistada. Cómo iniciar una conversación sobre el Evangelio, tratando de averiguar a la vez la condición espiritual de la persona extraviada. Cómo hacer una buena presentación del Evangelio y cómo lograr que la persona reciba a Cristo al término de la visita. Este entrenamiento básico es importante. ¿Para qué? Para que nosotros podamos
cuando estamos al frente, no titubear, no tener temor, sino ya saber qué es lo que vamos a hacer. Cómo iniciar una conversación sobre el Evangelio, tratando de averiguar a la vez la condición espiritual de la persona entrevistada, cómo hacer una buena presentación del Evangelio y cómo lograr que la persona reciba a Cristo al término de la visita. En las clases se debe proceder de la siguiente manera. Primero se le señala a los interesados lo que se llama la presentación del Evangelio. Es necesario insistir en que aprendan este bosquejo del Evangelio, que para expresarlo de manera gráfica lo consideramos como el esqueleto. Esto es el esqueleto, esta es la parte medular, cómo presentar el Evangelio. Luego se le indican los versículos bíblicos que debe aprender de memoria, en la cual se colocan los músculos, la parte que envuelve al esqueleto. Y en tercer lugar se le señala instrucciones que derramen luz sobre el significado del bosquejo del Evangelio. Entonces, esto sí es importante que lo comprendamos bien. Primero, se le señala a los interesados lo que se le llama la presentación del Evangelio, que esto es más que todo aprender aquellas cosas básicas para poderlas compartir. Luego se indican los versículos bíblicos que deben depender de memoria, con lo que se le denomina en esta parte como los músculos que envuelven el esqueleto. Y en tercer lugar se les enseñan ilustraciones que derramen luz sobre el significado del bosquejo del Evangelio. Bosquejo de la presentación del Evangelio. Se debe de aprender el bosquejo y la presentación y luego aprender a utilizar dicho bosquejo. Hay que hacer esto paso por paso. Primero el evangelizador aprende solo el bosquejo. Luego desarrolla por su propia cuenta una manera de presentarlo en 3 minutos. Posteriormente extiende dicha presentación a 5 y finalmente la extiende a 8 minutos. Así se va expandiendo la presentación hasta que el evangelizador pueda hacerla en 1 hora o en un minuto, según sean las circunstancias. Podemos hacerlo tan grande como esté la persona interesada, o podemos también hacerlo de una forma más compacta. Conviene animar a los aprendices a que estudien tal presentación, que la practiquen haciéndosela a otros cristianos evangélicos, y luego que la presentación y luego que la lleven al verdadero terreno de la práctica, hasta que ellos se sientan que es su propia presentación y la ofrezcan con autoridad. El inciso G está relacionado con la conservación de los resultados de la evangelización. La conservación de los resultados de la evangelización. Cuando hay fidelidad y entusiasmo en la evangelización, muy pronto se manifiesta la necesidad de que haya un secretario para este aspecto del programa, o una comisión para la conservación de los resultados, pero la mayoría de la responsabilidad descansa sobre la persona que ganó al individuo para Cristo. El procedimiento para la conservación de los resultados implica la realización de varias visitas más al hogar del nuevo creyente. El propósito que se tiene en estas visitas es de establecerlo firmemente en las Escrituras y garantizarle la seguridad de su salvación. Cada iglesia tiene derecho a elegir los materiales que quiera emplear para la conservación de los resultados. Los hay en diferentes clases. El que ha ganado el alma para Cristo debe regresar varias veces a su hogar para cultivar la amistad y ofrecer algunas explicaciones para el estudio del Evangelio según San Juan. El estudio bíblico en grupos. Después de la segunda visita, el evangelizador debe hacer todo lo posible para que el nuevo convertido se integre a un estudio bíblico en grupo. En este grupo debe haber varios nuevos convertidos y varios cristianos evangélicos de experiencia. El estudio bíblico para los nuevos convertidos debe estar bajo la dirección del pastor o de una persona especialmente escogida por él para este ministerio. Incubador espiritual. Estas son clases pequeñas, cuál estarán frente a los primeros meses de la vida cristiana. Los procedimientos de la conservación de los resultados de la evangelización no se consideran terminados hasta que se les haya enseñado al nuevo convertido a estudiar la palabra de Dios, a orar y a vivir la vida cristiana, es decir, andar con Cristo. Esto es lo que es la incubadora
espiritual, nietos espirituales. La conservación de los resultados no se ha completado hasta cuando se le enseñe al nuevo convertido la manera de reproducirse y hacer de las almas que ganen para Cristo verdaderos discípulos de Él, que sean capaces de ganar a otros. Es necesario que esta conservación de resultados se multiplique. El hincapié que hay que hacer es de la multiplicación espiritual, que consiste en mirar hacia adelante a partir de la primera generación de evangelizadores hacia la segunda, la tercera y la cuarta, y así sucesivamente, la forma como se va a ir multiplicando este proceso. Al final del primer año de estar cumpliéndose este programa de evangelización, debe haber varias clases funcionales de nuevos convertidos. El pastor se ve obligado a preparar maestros para estas clases. Los evangelizadores que hayan servido durante los 2 primeros periodos pudieran asumir esta responsabilidad de ser maestros. Generación de evangelizadores. ¿Está viendo en la iglesia nietos, bisnietos, tataranietos espirituales? Si no es así, entonces algo está fallando en alguna parte del programa. La generación de evangelizadores debe hacerse visible en la iglesia. Por último, en este tema, la multiplicación de los resultados, que es una visión mundial. No puede haber ninguna iglesia que pueda tener como mayor responsabilidad algo que sea menor que la evangelización del mundo. 11 hombres, en realidad un grupo muy pequeño, tuvieron éxito en la obra de llevar el mensaje del evangelio a todas partes de la tierra. Y la marcha de estos 11 hombres todavía continúa hasta nuestro tiempo. El procedimiento de multiplicación espiritual puede crecer con la misma rapidez de la explosión demográfica mundial que estamos observando en nuestros días. La expansión del ministerio cristiano. Primeramente tenemos que comprender que nuestra responsabilidad en la obra del Señor se extiende más allá de nuestra iglesia, de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestra nación. Al poner en práctica el evangelismo explosivo, llega el momento cuando el círculo se amplía hasta abarcar a otras iglesias y luego hasta abarcar a otras localidades y aún hasta otras regiones. Explosión de iglesias. Si el programa de multiplicación espiritual de generación en generación se lleva al terreno de la práctica, cualquiera de los grupos que recibe instrucción puede convertirse en iglesia. Primero bajo la supervisión de la iglesia madre y luego en forma independiente. Esto abre pues la posibilidad para una explosión de iglesias. Pongamos pues la evangelización por meta. Sea nuestro desafío. Aceptemos el reto y por medio de los recursos abundantes que nos ofrece el Espíritu de Dios, logremos que multitudes acepten a Jesucristo como Salvador de sus almas. Que al Señor nuestro Dios sea la gloria por siempre. Dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Dispuesto estoy, llevaré
Dios les bendiga en este tiempo. Continuamos con la segunda parte de esta lección, este tema que empezó el hermano Daniel. Y vamos a ver, se llama Principios Básicos y Procedimientos Prácticos. Al estar viendo el logo, ¿verdad?, del programa Envíame, estaba viendo el texto que viene allí de Isaías 6:8, y quisiera leerlo, ¿verdad? Dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Entonces, al pensar sobre esto y ver estos principios básicos y procedimientos prácticos que vamos a ver en esta segunda parte, podía yo pensar también en 1 Corintios 9:16. El apóstol Pablo habla con una expresión que tal vez usted lo ha escuchado, pero es muy adecuada para este tiempo de ver qué es el evangelismo, cómo proceder, sobre todo el pastor primeramente, luego la iglesia, que son los laicos, también participando. Y decía en este versículo de 1 Corintios 9:16, el apóstol Pablo decía: ay de mí si no anunciare el evangelio. La iglesia de Cristo, en el primer punto habla sobre esto: es un ejército que recibe órdenes. Ahora, ¿cuál sería el motivo principal? Este es un ejército que tiene por meta libertar al hombre del dominio, ¿verdad?, del mundo y la carne. Allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 19, vemos lo que dice este pasaje. Lo quisiera leer. Si ustedes tienen ahí su Biblia, pueden buscarlo. Dice San Mateo 4, 19, dice de esta manera: y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cuando pensamos en que la iglesia totalmente, como ahorita comentaban o se decía, hay unos que van a ser pastores, a otros evangelistas, otros maestros, pero la iglesia en realidad, en general, podemos ver este deseo de Dios. Es un deseo de Dios para su iglesia y es un deseo de Dios en sí mismo. Jesús les dice al principiar su ministerio, a estos discípulos, a estas personas que vamos a decir, hablándoles de lo que Él quiere que ellos aprendan, dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hay un cambio muy importante en ellos. Ahora, si vemos más adelante, ahí en el mismo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, este pasaje me llamaba la atención al leerlo, porque muchas veces lo hemos enfatizado en el versículo 18 al 20, que se llama la Gran Comisión. Dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, el mandato o la encomienda de Jesús es ir y hacer discípulos. Pero viendo hacia atrás, en el capítulo 27, cuando Jesús es sepultado, cuando Jesús es llevado por José de Arimatea a su sepulcro, hay algo muy interesante que nos hace ver lo que Jesús quiere, ¿verdad? Es el capítulo 28. Dice que vinieron muy de mañana María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro,
y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Dice, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dice en el 28:5, dice, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Entonces, el ángel se dirige a las mujeres que iban a buscar a Jesús. Los guardas, dice, estaban temblando y se quedaron como muertos, o sea, se quedaron pasmados. Pero, dice, le dijo el ángel, no está aquí, pues ha resucitado. Este es uno de los principios básicos del Evangelio, mostrar a un Jesucristo, no en la cruz, sino resucitado. Como dijo, venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. Y fíjese, el ángel le da este mismo llamado para que vayan, dice el 7, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Dice, allí le veréis, dice, he aquí, os lo he dicho. Entonces, el ángel, dice en el libro de los Hebreos, en la carta de los Hebreos, dice que ellos son espíritus ministradores. Dice, son mensajeros de Dios, y lo vemos aquí. Ahora, en el versículo 9, dice, he aquí, Jesús les salió, cuando ellos iban a dar las nuevas a los discípulos, las nuevas, ¿verdad? Sabemos de que el Evangelio son las buenas nuevas, ¿verdad? De Jesús. Ahora dice aquí, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Bueno, Jesús les dijo, no temáis, otra vez, esa palabra, dice, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. O sea, antes de la gran comisión, un ángel, ¿verdad? Y Jesús mismo están dando esos primeros pasos para que estas mujeres vayan y lleven las buenas nuevas, que Cristo ha resucitado. Y eso es algo muy importante acerca de la iglesia. Entonces, tal vez desobedecer las órdenes del general en jefe, que es Jesucristo, ¿verdad? Menciona aquí que es traición. Nosotros no podemos olvidar lo que los ángeles nos han dado como un mensaje, y tampoco, ¿verdad?, el deseo de Jesucristo, el deseo de Dios mismo. Entonces, podemos pensar, ¿verdad?, en este punto, que la iglesia, nosotros mismos estamos recibiendo órdenes, ¿verdad?, de alguien mayor. El segundo punto de los principios básicos y procedimientos prácticos nos habla de la guerra espiritual. Requiere que los soldados sean espirituales. Hay un pasaje allí en 2 Corintios 10, capítulo 10, versículo 3 al 5. Bueno, más un versículo, el apóstol Pablo dice de esta manera. 2 Corintios, es Primera de Corintios, bueno, voy a buscarlo. Dice 1 Corintios 3, versículo 1 al 4, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Dice, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Y aquí habla de lo que también hay en 2 Corintios, esto lo leímos primero, Corintios, en 2 Corintios 10, 3, dice, andamos en la carne, pero dice, no militamos según la carne, dice, porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales. El requerimiento, la exhortación también del apóstol San Pablo, allí en Efesios 5:18, les dice, sed llenos del Espíritu Santo. Es uno de los requisitos de los soldados, ¿verdad?, para esta guerra espiritual. Yo creo que aquí mencionan unos aspectos, que es la lectura de la palabra de Dios, la oración,
la adoración, la comunión cristiana y el testimonio cristiano. Ahora, si estas cosas están en la vida del evangelista o del laico, o aún de los pastores como nosotros, tenemos que tener estas cosas. Ahora, yo estaba viendo la lectura de la palabra de Dios, dicen, pues yo leo en la casa, en el trabajo, en el camión, donde vayamos, pero también se lee en la iglesia, la lectura de la palabra. La oración puede ser en cualquier parte, pero también debe ser también en la iglesia. La adoración a Dios también, en cualquier parte, pero también en la iglesia. La comunión cristiana se puede hacer con algunos hermanos afuera, pero también es dentro del templo o dentro de la iglesia. Dice, y el testimonio cristiano se va a dar también, se piensa que mayormente afuera, pero también dentro de la iglesia se va a hacer esto. Entonces estas prácticas son requisitos para la vida espiritual y esto es muy importante. Ahora, como tercera cosa, dice aquí, el pastor de la iglesia local es el comandante del ejército. Ahora, ¿qué tiene que hacer el pastor? Pues ir delante de las tropas. Se mencionaba en un aspecto de que el pastor debe de ir tomando algunos miembros de la iglesia que sientan el deseo, ¿verdad? Poder llevarlos, se decía, de 3 personas por lo menos, para poder llevarlos al campo de batalla. ¿Por qué? Porque es necesario de esta manera que la evangelización en la iglesia local pueda ser dirigida por el pastor. Ahora, ¿por qué? Porque tendría que enseñarles la manera correcta de dar el testimonio. Eso es lo importante. Porque no son las instrucciones solamente que se van a dar en la iglesia o en algún curso especial. Es necesario que se enseñe con el ejemplo. La cuarta cosa nos habla de los laicos, ¿verdad?, de la iglesia. Dice que les da un nombre, el hermano que escribe aquí, que son las tropas de asalto. En la iglesia primitiva, los creyentes cristianos iban por todas partes anunciando el evangelio. Nos menciona en Hechos 1 y el versículo 4. Ahora, esto nos habla de que el crecimiento de cualquier movimiento será en proporción directa a la habilidad con que dicho movimiento movilice a su membresía entera para una continua acción evangelística. Entonces, es importante que nosotros lo veamos de esta manera. La iglesia necesita ser movilizada, ¿sí?, fuera del templo. En el templo tal vez se va a recibir la instrucción, pero también tiene que ser movilizada. Y es parte importante que los laicos participen de esta manera. Hablábamos de un deseo en el corazón de Dios de poder hacer esta obra evangelística. Ahora, pero también hay un deseo, ¿verdad?, en la iglesia. Ahora, ¿cómo nace esto? Pues ellos van al frente. Las tropas de asalto, según el ejemplo, son los que van a ir luchando, ¿verdad? Se van a enfrentar con lo más duro, ¿verdad?, del ejército enemigo, y sabemos de que nosotros tenemos una lucha no contra la carne ni contra el ser humano, sino contra potestades y principados, y esto es lo que nosotros tenemos, ahorita decíamos en el otro punto, tener esa comunión continua con Dios, a través de la oración, a través de la comunión con los hermanos, a través de la adoración a Dios, a través de la lectura de la palabra, para poder estar fortalecidos, ¿sí? Ya el apóstol Pablo nos hablaba en su carta a los Efesios que tendríamos que tener, ¿verdad?, toda la armadura de Dios, ¿verdad?, para poder estar luchando de esta manera. Ahora, muchas veces pensamos en el cielo, que es un lugar perfecto, donde el individuo conocerá a Dios perfectamente y lo adorará a perfección. Tendrá, dice, una relación perfecta. Pero para poder llegar ahí, ¿verdad?, tendríamos que hacer primeramente a nosotros una pregunta, y también a las personas con las que vamos a ir, que si la persona a la cual se le habla muriera, ¿verdad?,
un minuto después de haber recibido a Jesucristo como Salvador personal, iría al cielo. Pero si no, ¿verdad? Allí estaría el problema para ella. Ahora, si el cielo es perfecto y la persona está en condiciones de morar allí, desde el momento que recibe a Cristo como Salvador personal, dice, ¿por qué deja Dios al creyente cristiano en este mundo imperfecto de miseria y de confusión? Y nos lleva a pensar de que Dios nos deja en este mundo, ¿verdad?, para poder participar, ¿verdad?, de el Evangelio, dando el testimonio de Cristo. En su carta a los Filipenses, el apóstol San Pablo nos habla, ¿verdad?, del sufrimiento de Cristo. O sea, Él dejó, ¿verdad?, el trono de gloria para poder venir y humanizarse y poder tomar la forma de un hombre o de siervo, ¿verdad? Se humilló y se humilló hasta el punto de morir, ¿verdad?, en una cruz. Y eso es también nosotros tenemos que, le decía el apóstol Pablo a Timoteo, tú pues como buen soldado sufre penalidades. Entonces no va a ser fácil, y si estamos en este mundo, ¿verdad?, vamos a tener que hacer lo que Dios quiere, porque estamos recibiendo, como vemos atrás, órdenes, ¿verdad?, del comandante en jefe, que es Dios mismo, ¿verdad? Ahora, vamos a continuar. El punto 5 de esos principios básicos y procedimientos prácticos nos habla que el Evangelio incluye muchas verdades, ¿verdad? Y todo lo que implica a veces es incomprensible. Pero su contenido va a ser básico, ¿verdad?, y sencillo. Por eso es importante que el que va a estar evangelizando pueda tener un bosquejo del Evangelio, ¿verdad?, muy básico. Se han mencionado algunos versículos que podamos introducir para poder hablar del Evangelio. El testimonio personal también es importante, y las ilustraciones. De los pasajes que podemos ver allí, hay un pasaje en 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, 1 al 4, que mencionaba el apóstol Pablo de esta manera. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, dice, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio, Pablo lo resumía de esa manera, ¿verdad? Cristo había venido, había sufrido, había pagado el precio, pero también había resucitado. Sabemos de que hay también un arrepentimiento, ¿verdad? Hay convicción antes, ¿verdad? También Dios nos está hablando a través de su Espíritu, pero también la palabra de Dios tiene que hacer eco en nosotros. Las ilustraciones muchas veces las sacamos de la vida práctica, pero allí en Lucas 15, el versículo 8, 9 y 10, nos habla esta historia del Señor Jesucristo acerca de la moneda perdida. ¿Se imaginan ustedes? Esa moneda se le perdió a una persona que la necesitaba, pero ella no se puso a buscarla en medio de la oscuridad, ¿verdad? Y a tentar dónde estaba. La palabra es luz, ¿verdad? La palabra es luz. Dios nos habla de una manera, ¿verdad? Que tenemos que encender una luz. Ya sabemos que Jesucristo es la luz del mundo, pero también nosotros tenemos esa luz en nuestros corazones. Lo primero que hace, según el versículo 8, dice, enciende una lámpara, ¿verdad? Ahora, una de las cosas que podemos pensar acerca de la moneda perdida es que las almas son preciosas para Dios y Él las está buscando.
pero es a través de la luz, ¿verdad?, espiritual, ¿verdad?, la luz del Espíritu, ¿sí? Y por eso Pablo hablaba también de que él no se enredaba, mencionábamos ahorita, en los negocios, ¿verdad?, de la vida. Pero es importante que nosotros veamos esto, ¿verdad? El Evangelio incluye muchas verdades, pero todo lo que implica aparece incomprensible. Pero con cosas sencillas que nosotros aprendamos, ¿verdad?, de la palabra, podemos encontrar lo que las personas van a necesitar más adelante. En el punto 6 nos habla del soldado tiene que conocer bien sus armas. Este conocimiento lo logra el soldado por medio, fíjese, de la instrucción, la demostración objetiva, el estudio y el entrenamiento directamente en el campo de labor. Es importante ver a través de una demostración objetiva del soldado, es que el soldado se le entrega un arma, él la cuida, él la limpia, él la desarma, él la vuelve a armar, ¿verdad? Pero también algo muy importante, él no se puede despejar, no la puede dejar atrás, no se puede despojar de ella, no la puede dejar, aún a pesar de cualquier circunstancia, dejarla atrás. Él la tiene que tener, ¿verdad?, en su posesión. Nosotros también, hay cosas espirituales que no podemos dejar a un lado. Esto es, bueno, para nosotros la palabra de Dios en Efesios nos habla de que nuestra arma, ¿verdad?, que es la única arma que se menciona ahí, es una espada, ¿verdad? Y esta es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ir continuamente a través de ella. Ahora, tenemos que conocerla bien, ¿verdad? El soldado tiene que conocer bien sus armas. Ahora, porque son poderosas, ¿verdad?, para poder hacer la obra que Dios quiere espiritualmente. En el punto 7 vemos el entrenamiento directo en el campo de labor es vital. Es mejor enseñar, menciona aquí el estudio, ganar almas por medio de ejemplo que por medio de la teoría. Y esto habla del entrenamiento del soldado. Incluye el enfrentamiento de con dos problemas que existen en el campo de batalla antes que entre en el combate, ¿verdad? Primeramente, el ejemplo que le dan los veteranos y también los conocimientos prácticos y la animación para llevar a la práctica lo que se está estudiando. Creo que nosotros en la iglesia, los que han estado por más tiempo, deberían, ¿verdad?, de involucrarse con más ahínco para poder que los más nuevos pudieran tener ese ánimo. Creo que se falla muchas veces en este aspecto. Los laicos, sobre todo, deben de involucrarse con los más jóvenes para poder, ¿verdad?, por ejemplo, de una manera como el evangelismo explosivo, que se puedan visitar a personas en grupos de por lo menos tres personas, ¿verdad? Entonces, y los laicos, junto con los nuevos, podían hacer esto para que se alcanzaran, ¿verdad?, también las expectativas de poder realizar esto, ¿verdad?, del evangelismo en cada congregación. El punto 8 dice que es necesario que los nuevos convertidos lleguen también a ser soldados. En 2 Timoteo 2:2 menciona ahí algo muy importante de lo que Pablo quería que Timoteo entendiera. Y es parte, ¿verdad? 2 Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, dice, esto encarga a hombres fieles. O sea, Timoteo, ¿verdad?, es la primera generación, vamos a decir, pero lo que Pablo le incitaba era de que encargara a hombres fieles que sean idóneos para también enseñar a otros. Entonces sería Timoteo, los hombres fieles,
pero también hay otras personas. Entonces, ya allí podemos pensar en tres clases de hombres o cristianos que van a tener que ser enseñados. Por ejemplo, se menciona que es más importante entrenar a un ganador de almas que ganar un alma, pero también se menciona que el 95% de los cristianos nunca han ganado un alma para Cristo. Y esto es importante para crecer espiritualmente, ¿verdad? El soldado, o vamos a decir, como se está mencionando en ese tiempo, o el obrero cristiano, o el recién convertido, tiene que estar a cargo de otras personas, como lo hemos visto más atrás sobre esto, ¿sí? Entonces, es necesario que los nuevos convertidos lleguen también a ser soldados. Yo traía aquí un bosquejo de un libro de evangelismo de la hermana María Luisa Walker. No sé si se mire por ahí. Bueno, a lo mejor se mira al revés, porque está... Pero, se los voy a leer. Dice el ciclo perpetuo del evangelismo. Primero, Dios en medio, operando, está así escrito, Dios operando a través de la iglesia. Y hay unas flechitas para hallar, dice, primero, hallar a los perdidos. Que esa es la primera encomienda, hallar a los perdidos. Y luego, el círculo sigue con llevarlos a Cristo. Luego, enseñar a los convertidos. Luego, adiestrar para el servicio, que sería ese segundo punto muy importante, porque el anterior sería enseñar a los convertidos. Luego, adiestrar para el servicio, pero ¿qué está haciendo Dios? Operando a través de la iglesia, en todos los aspectos. Y luego sería movilizar para la acción, que sería las cosas que hemos estado viendo ahorita y que vamos a ver después también. ¿Pero qué? Dios operando a través de la iglesia. Y por último, sería dar el evangelio al mundo. Y esto, podríamos ir al último, pero seguía continuamente. Hallar a más perdidos, llevarlos a Cristo, enseñar a los convertidos, adiestrarlos para el servicio y movilizar para la acción. Entonces esto sería este círculo, dar el evangelio al mundo. Entonces nosotros, cuando estamos viendo este entrenamiento como noveno punto, el entrenamiento básico y avanzado, el entrenamiento básico de la evangelización consiste en preparar a las personas para que puedan hacer una presentación sencilla del evangelio. No necesariamente tenemos que pensar en que tenemos que ir a un instituto bíblico, ¿sí? O a tener cursos especiales en un seminario, tal vez que tiene un costo, sino a través de lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? A través de lo que algún hermano en la iglesia, ¿verdad?, que ha tenido ya experiencia, o a través del tiempo que los pastores puedan preparar. Y yo creo que ahí fallamos nosotros como pastores, al no preparar, ¿verdad?, al no enfatizar estos cursos o la predicación del evangelio. Se mencionaba atrás, el hermano Daniel mencionaba de que se tiene que dirigir a las personas por nombre, ¿verdad?, y decirles lo que se tiene que hacer. El entrenamiento avanzado se refiere a casos difíciles. El entrenamiento de nuevos reclutas para la evangelización, a la conservación de los resultados. Tal vez es necesario, ¿verdad?, que también estemos en un constante, ¿verdad?, aprendizaje de esto, para que esto ya lo hagamos continuamente, ¿verdad?, y con gran énfasis. Y por último, el crecimiento como resultado. No hay duda de que en esta lucha contra las huestes de Satán, dice, el terreno que se le va disputando al maligno en este combate lo va ganando la iglesia de Cristo. Pero pareciera que se ha parado. Por eso el mundo no ha sido convertido. Se mencionaba que en el principio de la iglesia, en la iglesia primitiva, en los primeros 200 años o 300 años, se llegó, ¿verdad?, a la mayor parte del mundo conocido en aquel tiempo. Solamente el apóstol Pablo, ¿verdad?, estuvo predicando, ¿verdad?, en muchos sitios
conocidos, o en la mayoría de los sitios conocidos en aquel tiempo. Entonces, el crecimiento va a ser un resultado, ¿verdad?, positivo. Yo creo que las iglesias que ponen en práctica un programa que sea agresivo, como el evangelismo explosivo, puede ser otro, ¿verdad? No solo crecen en espiritualidad, sino también numéricamente, en miembros, en evangelizadores, en nuevas iglesias, en ofrendas, en misiones y en muchos otros aspectos. Pero yo creo que el énfasis más grande que nosotros tenemos que hacerlo es el deseo de Dios, ¿verdad?, que dice que Él está dispuesto, ¿verdad?, a salvar a las personas, ¿verdad?, de este mundo. Es la necesidad de salvación que tenemos, ¿verdad?, nosotros, y nosotros ya lo experimentamos. Nosotros hemos alcanzado salvación, pero hay personas que necesitan también alcanzar esa salvación. Dios los bendiga. Ok. Hay una tarea para este tiempo. Se menciona que durante este mes lea todos los días en actitud devocional la siguiente porción bíblica de San Juan 4:35, que le pregunte al Señor en oración qué es lo que le quiere mostrar a través de esta palabra. En compañía de los demás, hasta ahí podíamos pensar, porque se habla de en compañía de los demás alumnos y su pastor y maestro se trasladarán a un lugar donde haya mucha concentración de personas, que por lo que está pasando ahorita tal vez no sea conveniente, y se sentarán en forma individual y en silencio. Observará a todas las personas que pasen frente a usted durante 30 minutos y hágase los siguientes cuestionamientos. ¿A dónde irán todas estas personas? Espiritualmente hablando. ¿Habrá alguien que les haya compartido el evangelio? Nota, muy importante, este tiempo no es para compartir el evangelio, es para observar a las personas y que el Señor nos dé pasión por las almas. Escriba a continuación impresiones y comentarios que le dejarán de enseñanza esta actividad. Pondrán la fecha de la tarea, el lugar al que acudieron y los comentarios. Estábamos pensando, platicando Daniel y yo, acerca de que podríamos hacer es poder visualizar entre las personas, tal vez en el camión, en el trabajo, o en un lugar, aún con nuestra familia, y poder pensar y hacernos esas preguntas, ¿verdad? Yo creo que es importante. ¿A dónde van a ir esas personas? Tal vez esta meditación de poder ponernos a pensar nos va a poner en nuestro corazón ese deseo de estar participando más, ¿verdad?, en la obra de Dios. Cuando nos interesemos por las almas, entonces Dios va a estar interesándose en nosotros para poder hacer la obra de Dios. Yo creo que esto es importante. Una hermana nos compartió hace tiempo que se llama también, o tiene el nombre de contemplación, contemplar, ¿verdad? Tal vez contemplar las almas y a dónde van, y que pedirle a Dios, ¿verdad?, también que nos dé esa pasión por ellas y ese amor por ellas. Dios los bendiga.